Top 5 mejores aeronaves de combate de Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a actualizar el top de las mejores aeronaves de guerra de Colombia. Este video originalmente lo publiqué en abril de 2020, pero el A-37 que aparece en ese video ya fue dado de baja, y actualmente esto es lo mejor del poder aéreo de Colombia. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Helicóptero utilitario Sikorsky UH-60 Black Hawk. El Sikorsky UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media bimotor con rotor de 4 palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft. Los Black Hawk pueden realizar un variado tipo de misiones, incluyendo el transporte táctico de tropas, guerra electrónica o evacuación médica. En operaciones de asalto aéreo puede transportar una escuadra de 11 soldados con su equipo o un obús M102 de 105 mm con 30 proyectiles y 4 servidores de pieza en un solo viaje. En otra alternativa puede llevar 1.170 kg de carga externa o 4.050 kg de carga interna. El Black Hawk está equipado con aviónica y electrónica avanzada para incrementar la supervivencia y poder de fuego. Colombia es el principal usuario del UH-60 Black Hawk en Latinoamérica, con alrededor de 114 helicópteros en servicio en el ejército, la fuerza aérea y la policía. Son empleados activamente en operaciones militares de alta intensidad contra los grupos delincuenciales que operan en el país. Para esto están artillados con ametralladoras Minigun de 7,62 mm. 4. Avión de ataque Douglas AC-47 Spooky Fantasma. El avión fantasma de la Fuerza Aérea de Colombia, en realidad un Douglas AC-47 Spooky, derivado del avión de transporte Douglas C-47 Skytrain. La versión militar del DC-3 es un avión de ataque pensado para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra. El fantasma puede volar durante 10 horas seguidas y tiene un circuito de cámaras de alta potencia debajo del morro. Está equipado con un potente FLIR, que es una especie de radar satelital y una pantalla. Detecta cualquier movimiento en tierra. El fantasma combatió a las FARC y el ELN desde su llegada al país hasta el día de hoy. Durante casi 40 años ha efectuado más de 20.000 operaciones. En 1986 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió 6 de estas aeronaves. En 1991 fueron repotenciadas y en 2020 se perdió un avión en un accidente. El arma principal de estos aviones son cañones de la familia GAU. 3. Helicóptero de ataque H-60L Arpía-4. El H-60L Arpía-4, también denominado simplemente Arpía, es un helicóptero de ataque desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana con asesoramiento israelí a partir del UH-60L Black Hawk, resultado de la necesidad de la Fuerza Aérea de Colombia de tener un helicóptero de ataque como medio de disuasión frente a un enemigo externo. El Arpía es esencialmente un UH-60L al cual se le ha añadido más equipo y armamento tanto interna como externamente. Los Arpías son los únicos helicópteros de ataque con los que cuenta Colombia actualmente. Tienen por misión brindar apoyo de fuego a los combatientes en tierra. El Arpía está equipado con una moderna electrónica, un sistema FLIR en el morro le proporciona toda la información que necesita el piloto para combatir desde el aire a las amenazas en tierra. El armamento que emplea el Arpía-4 para sus misiones es muy potente. Dos cañones NC-621 de 20 mm son el arma principal del helicóptero. Para misiones antitanque cuenta con misiles antitanque Spike NLOS con un alcance máximo de 32 km y cohetes no guiados de 70 mm. 2. Aviones de ataque T-27 Tucano y AV-29 Super Tucano. En el 2013 se inició el proceso de modernización de 13 de los 14 aviones T-27 Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana para alargarles la vida operativa por al menos 15 años más.
Los trabajos comprendieron la modificación de todos los sistemas de aviónica con un nuevo sistema de visualización del tipo Coban, pantallas digitales dobles multifunción, remoción completa del cableado de la aeronave, actualización de los sistemas de planos y trenes de aterrizaje, refuerzos estructurales, así como el cambio estructural de sus alas, cambio de antenas, etc. Por otra parte, en el 2005, Colombia compró a Embraer 25 aviones AV-29 Super Tucano. El AV-29 puede ser usado en misiones operacionales de apoyo a la seguridad interna y acciones antiterroristas. Aterriza en pistas de hasta 500 metros, alcanza una altura de 35.000 pies y vuela a una velocidad máxima de 550 km por hora. Una de las fortalezas del Super Tucano es la capacidad de lanzar bombas guiadas de precisión. Esta virtud del avión es fundamental para las operaciones contra guerrilla, ya que estas mayormente se esconden cerca de los pueblos o aldeas y golpearlos con armamento guiado reduce significativamente los daños colaterales. En cuanto al armamento, el Tucano está armado con dos ametralladoras de 12,7 mm en las alas, posee 5 estaciones de armamento bajo las alas y el fuselaje, en donde puede llevar bombas guiadas y bombas de propósito general, misiles aire-tierra, misiles aire-aire, contenedores de ametralladoras y contenedores de cohetes. 1. Cazas Kafir C-10. En 2018, la empresa israelí IAI modernizó 22 cazas Kafir C-10 de la Fuerza Aérea de Colombia. Esta modernización incluyó el suministro de 6 radares ELM-2052 de escaneo electrónico activo AESA. Estos radares tienen un alcance de detección superior a los 100 km, aumentando las capacidades de combate aire-aire y aire-tierra. También se suministró 6 misiles aire-aire de largo alcance y Derby-ER. Este misil de radar activo tiene un alcance máximo de más de 100 km. La nueva cabina modernizada con comando de vuelos OTAS incluye una mira sobre el panel de control HUD mejorado, 2 nuevas pantallas planas multifunción a color de 4,4 pulgadas, 127 x 177 mm, mostrándose la información del nuevo radar en la pantalla izquierda, mientras que la derecha normalmente presenta parámetros de vuelo. El Kafir C-10 alcanza una velocidad de Mach 2, su alcance es de 2.000 km. Cuenta con 9 puntos en donde llevar el armamento con una capacidad de hasta 7.500 kg